Bueno, y nosotros a esta hora vamos a seguir hablando de las elecciones presidenciales. Lo decía Colomba, la foto de la noche de la elección es muy importante y también es muy importante conocer cuál es la distancia en la que van a quedar los tres candidatos de oposición. Eso también va a determinar mucho el ánimo de esa noche, porque es distinto lo que pueda ocurrir con Evelyn Matei quedando en una tercera posición que en una cuarta. Era la candidata de lo que era Chile, lo que era más bien la coalición más grande de la oposición, Chile Vamos. Hasta el año pasado, más bien hasta marzo de este año, era la candidata segura para convertirse en la próxima presidenta de la República, y lentamente eso fue cambiando y hoy día hay algunos sondeos que, bueno, no se pueden publicar, pero que de todas maneras están cerca de lo que conocíamos la última vez que se publicaron estos comicios, y que era prácticamente un empate entre las tres candidaturas. Por lo tanto, es una incógnita lo que vaya a suceder esa noche. Más bien se han inclinado para que no exista esa foto, y Johannes Kaiser también en este podcast junto a Mónica Rincón y Paula Catena lo decía. Es difícil pedirle a los equipos que después que han trabajado durante tanto tiempo por un candidato, después la misma noche, como si no hubiera pasado nada, vayan y le entreguen el apoyo al candidato que ganó. Eso, dice, es como difícil de pedir, más allá de que de todas maneras el apoyo, dijo, va a estar, por supuesto, con quien pase a segunda vuelta. Distinto es lo que pase en el oficialismo, porque hay solamente una candidatura que es la que está y ha corrido con ventaja, más bien ha corrido sola, que es Janet Jara, y aquí está Macarena Román a esta hora de la tarde para conocer cuáles van a ser entonces las estrategias de Janet Jara, tanto para este día de elección como para la segunda vuelta. Corre sola, digo, porque Eduardo Artés nunca ha sido parte del oficialismo, lo mismo Meo, así que no se pueden sumar tampoco esos apoyos. Bienvenida, Hola, Maca. Mati, muy buenas tardes. De hecho, en los propios debates se han visto las diferencias, ¿cierto? Bien agudas entre esos candidatos que tú nombrabas. Sin embargo, desde el comando de Janet Jara y en específico desde el oficialismo más la DC, lo cierto es que tienen puesto el objetivo ya en una segunda vuelta. Si bien dicen no hay que confiarse, y de hecho ha sido el llamado también de la candidata presidencial Janet Jara, saben que es muy probable que van a estar ahí como una de las opciones en una segunda vuelta pactada para el 14 de diciembre. De hecho, tan así que hoy el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, decía que él sí esperaba, o que era un hecho, que Janet Jara iba a pasar como la primera opción en esta primera vuelta, y que de hecho iba a superar a quien venga detrás al menos por 5 puntos porcentuales. Ese era el pronóstico, al menos, que esbozaba el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Puntos que van a ser también bien relevantes de cara a la segunda vuelta, porque algunos expertos electorales han dicho que si no es capaz de mostrar la diferencia, la amplitud, ¿cierto?, Janet Jara, con quien pase de la oposición a una segunda vuelta, entonces no puede tener una proyección tan optimista para la segunda vuelta. En cambio, en el otro escenario, si ella saca más del 30% y tiene una distancia de hasta 10 puntos porcentuales, por ejemplo, entonces podría todavía tener esperanza para ganar una eventual segunda vuelta. Todo eso lo sabremos el propio domingo. Lo que sí también es un hecho, y lo decían algunos integrantes de esta reunión que ustedes están viendo en imágenes del oficialismo más la DC, es que por lo menos Camilo Escalona decía: yo tengo varios años, décadas de experiencia en política, y es primera vez que veo que la derecha está tan extrema, y que dice, cuando veo el crecimiento real de una derecha distinta a lo que había visto antes. De hecho, vamos a pasar a escuchar las palabras de Camilo Escalona, que mostraba cierta preocupación, a su parecer, en su percepción, sobre el rol que ha tomado la oposición en este camino hacia la moneda. Es la primera vez que yo debo decir que observo una elección presidencial en que la derecha haya tenido un crecimiento tan amplio. Hay dos candidatos de la derecha que, de acuerdo con las encuestas, más o menos superan el tercio del electorado, confirmando con ello el respaldo que tuvieron en el último plebiscito, y por lo tanto no es un hecho puntual ni casual. Nosotros, ante la amenaza de la regresión conservadora, hemos logrado tener una candidatura sólida,
Esta yo creo que estará por encima del 30%. Yo preveo que la segunda vuelta será de las elecciones más importantes que ha habido en los últimos 60, 70 años para el futuro de Chile. De las elecciones más importantes, dice Camilo Escalona, durante los últimos años, décadas de elecciones que ha sido testigo nuestro país. Entonces él pone el énfasis en este encuentro nacional que tendremos en las urnas todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Por otro lado, también algunos analistas electorales hablan de que son las votaciones quizás hasta más entretenidas, porque si bien por el oficialismo hay cierta, uno podría sospechar qué va a pasar, ¿cierto?, con Janet Jara, no se sabe, y depende la encuesta que uno vio antes de la veda de los sondeos, es quién gana o quién va a ganar este domingo. Johannes Kaiser, José Antonio Kast y Evelyn Matei, antes de la veda de la encuesta, estaban, ¿cierto?, peleándose un eventual segundo lugar. Si bien José Antonio Kast en general marcaba ese segundo lugar, también habían encuestas donde se acercaban las tres figuras de la oposición que buscan ser el protagonista el próximo 14 de diciembre. Mati, por otro lado, no solamente las elecciones de este domingo tienen relación con lo presidencial, también hay elecciones parlamentarias, claro, y en general uno las deja, ¿cierto?, con menos importancia, pero lo cierto es que eso es lo que define luego las políticas públicas, lo que se aprueba, lo que se rechaza, la composición del Congreso. En el oficialismo más la DC, en este pacto Chile Unido, Unidad por Chile, buscan llegar a más de 70 escaños. Dicen que al menos deberían llegar a 70 escaños, es decir, más de la mitad de lo que tiene la Cámara de Diputados y Diputadas. Objetivo difícil, considerando además que hay una lista paralela del oficialismo que es compuesta por Acción Humanista y también la Federación Regionalista Verde Social, aunque ellos tienen esperanza porque son 7 partidos los que componen esta lista mayoritaria, desde la DC hasta el Partido Comunista, y por ende eso es a lo que optan, ¿cierto? No querían decir cifras en cámaras, por supuesto, pero tras de cámaras sí hablaban sobre eventualmente 70 escaños a lo largo de esta lista, ¿cierto?, que es amplia. 7 partidos componen la lista del Pacto Unidad por Chile. Por otro lado, y en la oposición, al menos en la oposición que se cataloga de derecha, debiesen llegar a 72 escaños. Así que cada uno está optando por 7 decenas, ¿cierto?, de Cámara de Diputados o diputadas, y ellos buscarán entonces ser mayoría en este eventual Congreso. ¿Difícil que lleguen a los 4/7, a los 88? Sí, lo ven como algo difícil. Si llegan a eso, por supuesto sería un triunfo para la oposición, pero lo cierto es que saben que con el voto obligatorio todo puede cambiar. Claro. Así que ya 70, ya el límite o la barrera de 70 escaños ya sería un triunfo, al menos tanto para el oficialismo como también para la oposición. Y ojo, porque también hay que tener atención con lo que pasa en el Senado. Es la mitad del Senado la que se renueva y por ende es importante también lo que pase ahí. Por otro lado, y también un tema que continúa siendo polémico, Mati, es lo que tiene relación con el vidrio de José Antonio Kast, este vidrio blindado. Cuestión que comentaron la mayoría de quienes asistieron a esta reunión y que también, de hecho, Alejandra Kraus fue bien crítica al respecto. Vamos a pasar a escuchar lo que tiene relación con, obviamente, las elecciones parlamentarias y luego andamos en el tema del vidrio blindado. Más allá del porcentaje, lo esencial es que concurran a votar y se exprese claramente el sentir ciudadano. Porque el día lunes se inicia un nuevo desafío frente a la ciudadanía. Desconozco esas definiciones, la democracia cristiana no es parte del gobierno, en consecuencia no participamos de esas definiciones y la segunda vuelta es muy breve. Yo creo que lo que tiene que hacer es el gobierno mirar, observar y servir. Son pocos meses los que le quedan y muchos compromisos que cumplir frente a la ciudadanía. Bueno, desde la DC y, por ejemplo, el Partido Radical, el Liberal, van a estar atentos también a lo que suceda porque necesitan al menos de 4 parlamentarios electos para seguir existiendo dentro, ¿cierto?, de este espectro de tiendas políticas. Y por otro lado, si es que no llegan a los 4 parlamentarios, necesitan sacar al menos el 5% en 8 regiones o en 3 regiones continuas. Así que van a estar atentos también sacando sus cálculos, por supuesto, en temas parlamentarios. No solo se juegan la carrera
carrera presidencial, sino que también su propia existencia al interior del Congreso. Mati, ahora sí entramos de lleno a lo que tiene relación con este vidrio blindado, un vidrio que utilizó José Antonio Kast por primera vez en una actividad en Viña del Mar durante la semana pasada y que ahora regresa en la región del Biobío en específico. Hizo una actividad ya de cierre de campaña general en la Plaza de la Independencia en Concepción. Ahí vuelve a aparecer este vidrio blindado y de hecho se demora unos 2 minutos, estábamos viendo las imágenes, 2 minutos en saludar, ¿cierto? En saludar junto a su señora también, Pía Adriasola, a quienes estaban los adherentes de esta plaza en la Plaza de Independencia de Concepción. Y luego, en menos de 2 minutos, se pone detrás de este vidrio blindado. Bueno, ahí se nota en el reflejo de las luces. Sí. Y de hecho, él tampoco lo quiso esconder. Lo primero que hace Mati es referirse a este vidrio y decía, le voy a responder que primero, esto no es por miedo, sino que según él es porque es el único que es una amenaza de verdad para el crimen organizado y también porque, según su parecer, a veces hay que tomar medidas extremas para combatir lo que está pasando en nuestro país, que vendría siendo la inseguridad, un tema que ha causado polémica, ha sido cuestionado de alguna forma transversal, mucho más duro obviamente desde el oficialismo que desde la propia oposición y de hecho hoy siguió siendo tema dentro de las preguntas de los medios de comunicación porque obviamente es una medida que no habíamos visto antes y que se suma también a lo que ya pudimos confirmar, ¿cierto? Que José Antonio Kast en ocasiones en ciertos despliegues está usando chaleco antibalas. Todo esto a pesar de que el propio Carabineros y quienes están a cargo de la seguridad de cada uno de estos candidatos no han recomendado medidas como aquellas. Hay una seguridad cierto específica para estos 8 candidatos presidenciales, pero lo que se sabe hasta ahora es que recomendaciones de vidrio blindado o de chaleco antibalas no han sido anunciadas o solicitadas hacia ninguno de los 8 candidatos presidenciales. Escuchemos la opinión de algunos integrantes del oficialismo que cuestionaron y decían que esto era una forma también de evidenciarse entre la oportunidad o los beneficios que tiene ser candidato con las personas comunes y corrientes. Yo creo que solo agranda la distancia que tiene el candidato con el pueblo chileno en su vida diaria. Yo creo que acá simplemente buscan hacer del miedo un espectáculo y también un elemento para poder sacar rédito. Estamos todos muy preocupados por la seguridad, sí, pero el miedo está transformándose para ellos en una forma de hacer campaña publicitaria y eso es bien preocupante, además pensando en una máxima autoridad del país que ostenta ciertos privilegios que el resto de la ciudadanía no tiene. Yo creo que Janet se plantea de frente, ha podido estar abiertamente en actos de cierre de campaña en lugares públicos, en distintas regiones del país, tanto en Concepción, en la región de Valparaíso y acá en Santiago, en Maipú también. Yo creo que ahí hay un mensaje que me choca del punto de vista del respeto a la gente sencilla, a la gente que de verdad vive las consecuencias de potenciales agresiones que incluso llegan a niveles bastante de poner en riesgo hasta la vida, digamos. Todas las candidaturas tienen a su servicio el resguardo de las fuerzas policiales. Es decir, y no hay de por medio una orientación, una indicación de esos especialistas en que debiera usarse un vidrio blindado. Me parece una exageración y un abuso del recurso que tiene, pero también un poquito una burla con la gente que no tiene esa capacidad. Bueno, escuchábamos las opiniones respecto a este nuevo uso, ¿cierto?, del vidrio blindado. Queda de cajón la pregunta, Mati, en caso de pasar a una segunda vuelta, ¿seguirá usando o no estos elementos de protección? Y luego, en caso de ganar, si nos ponemos en ese escenario, si como presidente de la República también utilizaría o no estas medidas que hemos visto en otros países, por ejemplo, el propio Donald Trump, que también luego de ser atacado, ¿cierto?, utilizó y comenzó a utilizar este tipo de elementos para protegerse, por supuesto, de cualquier eventual ataque. Bien, Macarena, muchísimas gracias. Vamos a ver entonces cómo llega también a votar a su local de votación este domingo en Paine. Sí. Y bueno, cómo se desarrollan los acontecimientos, quién va a ir a saludar a quién, todas esas cosas que conversábamos junto a Colomba Eichholz minutos atrás. Muchísimas gracias.